Bueno, pues buenas tardes. No, yo creo que como bien sabéis, nos encontramos inmersos en el año Galdós, ¿no? Debido al centenario de su fallecimiento. Bueno, que hoy vamos a estar revisando también los cuadros, ¿no? Con un ciclo magnífico que tenemos coordinado por el profesor Antonio Chatarra. Estáis invitados todos, por supuesto, que las tablillas por ahí los asientos. Pues bueno, bien, están todas las celebraciones, efemérides, mientras sirvan para recuperar la figura de un escritor que nunca se ha ido del todo, pero que tampoco ha recibido el prestigio y el reconocimiento que realmente merece, ¿no? Esta tarde pues tenemos el placer de acoger en este mirador literario de Polivar, en esta sala que dedicamos en su día a la poeta de Orihuela, Miguel Hernández, esta obra que ha sido merecidamente muy bien acogida por los medios de comunicación y por la crítica a nivel nacional, y que sin duda se convertirá en un referente ineludible para próximas investigaciones sobre la figura del distrito canario. Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, del profesor Francisco Cánovas Sánchez, a quien de nuevo agradezco públicamente que ha asistido para presentar su obra aquí en Rivas, hacia Madrid. Es doctor en Premio Nacional de Historia y ha escrito un ensayo prolijo, ambicioso, erudito y ameno al tiempo, cuyo título no deja lugar a dudas sobre sus intenciones y sobre su contenido, ¿no? En primer lugar, vida y personalidad de un autor. En segundo lugar, obra completa, por supuesto, mucho más que la novela. Y en tercer lugar, pues su faceta de compromiso con la época que le tocó vivir. Es sin duda esta faceta comprometida la que hace a Galdós trascender su tiempo y que nos resulte un escritor tan actuado, mucho más de lo que el público podría imaginar. Por su defensa de la tolerancia, de la democracia, de la justicia, el laicismo, la emancipación de la mujer, la crítica de la corrupción y la exigencia de políticos honestos, ¿no? Palabras del autor. Pero Galdós fue mucho más que un autor comprometido con su tiempo, como seguro que nos van a dejar bien claro nuestros invitados de esta tarde. Galdós fue un creador de personajes, un feminista adelantado a su tiempo, un cronista social y un intelectual que abarcó prácticamente todas las facetas de la creación cultural y artística. Como ha dicho Antonio Muñoz Molina, en un país sin tradición narrativa, cercano y casi sin público lector, Benito Pérez Galdós, sin ayuda casi de nadie, fundó los dos al mismo tiempo, la tradición y el público. Y también coincide con ello otra de las escritoras que se proclama heredera suya, Manuela Grandes, afirmando que Galdós fabrica el concepto de memoria que tenemos hoy, toda una tradición. Pues paso sin más a presentar a nuestros invitados, por supuesto Francisco Cánovas, el autor del libro, Diego Blasco, vecino de Rivas, representante de la Alianza Editorial. no os veo situados. Soledad Pardo, jefe de sección en el Ministerio de Cultura, José Rayo, historiador del arte, y presenta y modera Carlos San José, vecino de Rivas también, y también funcionario del Ministerio de Cultura, para que contaremos, como podéis imaginar, si lo he visto por aquí detrás, pues por aquí está sentado, una actuación musical de Vicens Cánovas, que con el apellido de que es hermano de la obra. Así que nada más me queda que dar las gracias a todos, por supuesto, y especialmente a Paco por presentarnos esta obra, y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que, Manuel, después de tu presentación no sé qué hago aquí, pero bueno, voy a hacerlo. Bajamos a la cafetería. Voy a hacerlo. El año pasado Paco Cánovas, Francisco Cánovas, dio una conferencia aquí en esta misma sala, brillante, como siempre, porque él es brillante y ahora lo comprobarán. Y contó que estaba escribiendo este libro que presentamos hoy
y prometió que vendría a presentarlo aquí a Rivas, concretamente a este centro social. Y como es un hombre de palabra, pues aquí está, él lo prometió y lo prometido es deuda y aquí está. Yo la verdad es que estoy un poco abrumado de estar aquí con gente tan brillante en esta mesa, no sé qué hago aquí, pero bueno, lo agradezco en cualquier caso. Supongo que lo de moderar va a ser fácil porque por lo que veis son toda gente muy moderada, o sea que no creo que haya ningún problema en moderar esta mesa. Sobre todo estoy encantado y es por varios motivos, son 3 motivos. El primero es porque es un lujo presentar a Francisco Cánovas, que como ha dicho Manuel, es muchísimas cosas, profesor en la Universidad Complutense, en la Miguel Hernández de Alicante, es Premio Nacional de Historia, historiador, escritor, ha escrito sobre personajes como Isabel II, como Manuel Azaña, y en esta ocasión se ha atrevido con Benito Pérez Galdós y ha escrito una biografía que, no según mis palabras, según las palabras de muchísimos entendidos, es la biografía definitiva de Benito Pérez Galdós, porque no se queda solo en su obra literaria, ya de por sí impresionante, sino que lo ubica en una circunstancia histórica y en un entorno cultural e histórico muy determinado, ¿no? Benito Pérez Galdós, yo no voy a descubrir nada hoy aquí, Mario Zambrano dijo que era el segundo escritor después de Cervantes, y desde luego según Clarín, el de la época es sin duda el mejor. Claro, todo eso es estupendo y muy importante y tal, pero es que para mí, aparte de todas esas glorias intelectuales y mundanas de Paco Cánovas, para mí es mi amigo, ¿no? Entonces, es un orgullo enorme poder presentarlo y haber compartido con él tantos desayunos. Él me puso, cuando me dedicó este libro en el Ateneo, que es donde lo presentó en el Ateneo de Madrid, hemos compartido muchas aventuras culturales, y es verdad. Pero aparte de aventuras culturales, hemos compartido desayunos, comidas, risas, chascarrillos, y también con Soledad Pardo, con la que tengo aquí a mi derecha. Así que este acto casi es una exaltación de la amistad para mí, ¿no? Y os aseguro que estar a su lado compartiendo, ya os he dicho, todos esos momentos es una experiencia muy enriquecedora. Se aprende con él simplemente con estar a su lado, ¿no? El segundo motivo, por el que es muy importante, muy personalmente para mí, es porque Galdós está muy unido a mi familia por motivos que no vienen al caso. Yo he crecido escuchando hablar de Marianela, del doctor Centeno, del abuelo, entonces está muy vinculado a mi familia. Y en tercer lugar, pues como os he dicho, como es muy amigo mío, pues para mí presentar a este amigo en mi pueblo, en mi barrio, a mis amigos y a mis vecinos, pues es un orgullo enorme. En la mesa, ya os ha dicho Manuel, estarán Diego Blasco, que es licenciado en Filología Hispánica, editor y traductor de libros de Alianza Editorial y del Grupo Anaya, entre los que figura naturalmente el libro que presentamos hoy. Soledad Pardo, licenciada en Derecho, escritora de relatos con diversos reconocimientos y premios y colaboradora de Paco Cánovas en multitud de actividades. Las mujeres están muy presentes en la obra de Galdós. Tienen mucha trascendencia, ¿no? Que ya nos va a hablar de las mujeres, de los personajes femeninos en las obras de Galdós, y nadie mejor que ella, porque los que la conocemos sabemos que, no sé Paco si estás de acuerdo conmigo, en que Soledad Pardo es un personaje galdosiano, podría ser la Fortunata del siglo XXI, ¿no? Por lo castizo, ¿no? Por la fuerza, sí. José Rayos, que es doctor en Historia del Arte y artista plástico, ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, y gestor cultural, destaca sobre todo en iniciativas en Orihuela, ¿no? Me parece, y aquí en Madrid también, sobre la figura de Miguel Hernández muchas veces, ¿no? Ha reivindicado mucho a Miguel Hernández. No es demasiado conocido que Galdós, además de un estupendo escritor, era un fantástico pintor. Yo no sé si habéis ido a ver la exposición que está todavía en la Biblioteca Nacional, y en esa exposición hay varias o bastantes obras pictóricas, varios dibujos. No sé si incluso, tú me dirás, José, alguna de las portadas de los episodios nacionales, que creo que eran suyas, o alguna de ellas, ¿no? Trafalgar, creo que... Trafalgar, la primera, ¿no? Sí. La primera yo creo que está allí en la exposición. Y bueno, una exposición absolutamente recomendable. Pues de eso nos va a hablar José Rayos, de la dimensión como artista plástico de Galdós.
Y bueno, después de que ellos intervengan, haremos un turno de preguntas. Si ustedes quieren preguntar cualquier cosa, pues aquí están ellos, yo no voy a responder. El autor. Y después Vicens Cánovas tocará y cantará, es un cantautor de larga trayectoria, cantará una serie de canciones con alto contenido poético, ¿no? Y literario. Se da la circunstancia además de que esta sala se llama Miguel Hernández y tanto Paco Cánovas, Francisco Cánovas como su hermano, claro, Vicens Cánovas, son de Orihuela. Entonces cobra un... También, pues disculpa, no sabía que también. Pues bueno, pues qué decir, ¿no? Todo se apunta, ¿no? Estamos en casa. Estamos en casa. Pues nada más, les dejo con ellos, disfruten y de verdad aprendan, porque van a aprender muchas cosas. Gracias. Me parece, sí, perdón. Mejor así que... Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer enorme estar aquí hablando de Galdós, hablando de este libro que tuve la fortuna de editar junto con Francisco. Yo entiendo que no es habitual que el editor del libro, ahora les explicaré qué es un editor, venga a este tipo de actos, ¿no? Lo normal es que vengan especialistas en Galdós y personas que tienen algo que hablar sobre los contenidos, ¿no? Sobre la historia, sobre la figura, sobre la literatura. Yo hace muchos años estudié Filología Hispánica y recibí una beca para estudiar a Galdós, pero eso han pasado 25 años y creo que actualmente no podría decir nada que complemente lo que van a decir mis compañeros de mesa. Mi labor en este libro fue la de editarlo. A principios del 2019 recibimos un manuscrito de Francisco y el grupo de editores que hay en la editorial Alianza nos lo leímos. Somos 6, nos lo leímos 3 y nos quedamos maravillados con el texto, sobre todo por la facilidad con la que se leía. Allí estamos acostumbrados a recibir muchos manuscritos y es muy raro encontrar un manuscrito, encontrar una obra también escrita, también presentada, también argumentada, y mucho menos una obra que es una biografía y una biografía que trabaja también el contexto histórico, social y cultural, de manera que estábamos convencidos de que esa biografía había que publicarla. Lo que no sabíamos era en qué momento. Decidimos que la fecha correcta era a finales de 2019, teniendo en cuenta que el plan editorial de 2019 estaba cerrado desde hace un año. Y yo tuve la fortuna de que me lo adjudicaran a mí porque soy el editor que se encarga de biografías, de libros ilustrados. Y en ese momento pues entré en contacto con Francisco y estuvimos trabajando durante un año en este libro. Yo recuerdo que, bueno, él dirá, él opinará luego, ¿no? Pero yo creo que le escribí más de 200 mails o 300 mails a lo largo de 8 meses. Mi faceta como editor, o la labor de un editor, consiste en leerse el libro y en transformar lo que ha enviado un autor en algo que sea, además de publicable, legible, atractivo, elegir las tipografías, elegir el formato, elegir la portada, la cubierta, y luego, digamos, que completar la biografía. Yo le propuse que añadiéramos un apéndice, que añadiéramos, él me dijo si también se podía añadir una cronología, y fuimos confeccionando un libro, como ha dicho el compañero, muy bien argumentado en lo histórico, en lo político, en lo cultural, pero además muy atractivo y que se dejara leer, ¿no? Digamos que la tipografía es muy legible, que está muy bien adornado con imágenes de época, con retratos de Galdós, con retratos de sus compañeros, de la casa donde vivió. Y esa fue fundamentalmente mi labor, es decir, me pasé 8 meses tratando de conseguir un libro que fuera interesante, que fuera atractivo, y quiero decir que editorialmente el libro ha sido un éxito,
A día de hoy, según los datos que manejo, hemos vendido 4.000, 5.000 ejemplares. Y esto no lo digo, sí, en 4 meses. Esto no lo digo en un sentido editorial, lo digo porque me satisface mucho saber que una biografía en la que hemos trabajado durante un año ha llegado a tanta gente y a tanta gente le ha parecido interesante, le ha parecido que aporta, le ha parecido que es... Él ha hablado de la biografía definitiva. Yo creo que Francisco podría escribir una biografía de 2.000 páginas tranquilamente sobre Galdós, si se lo propusiera, pero yo creo que esta biografía es una introducción adecuada. Él explicará las diferencias que tiene con otras biografías que están en el mercado, ¿no? Pero la suya, aparte de las dimensiones, lo bien escrita que está, la fluidez, cómo explica las cosas, yo creo que es la biografía que hacía falta tanto para conmemorar este año como para dar a conocer o para resucitar o para revivir esta figura y trasladarla a todo aquel lector que no quiera una biografía especializada, sino que quiera entrar en contacto con un Galdós humano, cercano, y también con todo su contexto, que creo que es lo que le interesa. Esta mañana, mientras no preparaba esta presentación, como han podido observar, porque he dicho no voy a preparar nada, voy a venir a hablarles un poco de lo que hice, pero he querido aportar algo distinto, ¿no? Me he preguntado, ¿se lee a Galdós hoy en día? Y bueno, yo como editor tengo acceso a todas las ventas de Galdós anuales, ¿no? Y quiero decir que sí que se lee a Galdós. Es un autor que se lee, que continúa vigente, que en el 2019 yo he calculado que se han podido vender unos 25.000 ejemplares en toda España de Galdós. Es decir, hay 25.000 personas que han leído a Galdós. Y las razones por las que se lee a Galdós, supongo que las explicarán mis compañeros de mesa. Yo creo que se sigue leyendo a Galdós porque es un gran escritor, es un escritor que conecta, es un escritor que habla. Francisco es un escritor actual. A mí me parece que Galdós es un escritor contemporáneo, pero es que la España de los años 20 nos es también muy contemporánea. Estamos todavía inmersos en muchos de los problemas que padecía aquella España. Y con esto quiero terminar mi intervención. Recomendándoles esta biografía. La pueden comprar, la pueden consultar en bibliotecas y felicitando por último a Francisco por lo que hizo y diciendo que para mí fue un gran placer trabajar con él durante un año en la elaboración de esta biografía. Bueno, pues a continuación, Sara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Conocí a Paco Cánovas en 1992 en el Ministerio de Cultura, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con él en multitud de actividades y proyectos. Siempre he admirado su exhaustivo y comprometido trabajo y le agradezco su invitación a participar. Yo, como única mujer de esta mesa, voy a hablar de las mujeres de Galdós. No me voy a referir a sus relaciones amorosas, aunque seguro que sería un tema muy interesante, sino a su forma de concebir a la mujer en su literatura y a algunos de sus personajes femeninos. Son tantos que sería imposible hacer una referencia a ellos en tan poco tiempo. Galdós era un hombre tímido y discreto, y como tal, en su momento reveló muy poco sobre su vida privada. Como dijo Clarín, y así lo refleja Paco en el libro, muchas de las cosas que sabemos de él se conocen a través de sus personajes. Por ello, el tipo de mujer que le gustaba estaba en las protagonistas femeninas de sus novelas. Imaginando que se parecía a María Egipciaca por la hermosura de su rostro, pero más a Camila y a Fortunata por el espíritu, mujer muy española de rompe y rasga hasta cierto punto, honrada por temperamento, suelta de modales, sin que lleguen a ser libres. Como señala Bridget Aldaraca en una de sus publicaciones sobre las novelas de Galdós, la mujer y la vida doméstica se destacan en ella como materia novelable, con la salvedad que se interesa por la mujer como individuo y no como género. Galdós, a través de sus personajes femeninos, mostró la crisis de valores
y sus deseos de que se llevase a cabo una reforma social, manifestando su preocupación por la condición de la mujer de la época e intentando que se alcanzase el equilibrio, confiriéndola un lugar clave en la sociedad. Sus personajes son reflejo de un momento de reivindicaciones sociales que apenas llegó a nuestro país. Considerado como un gran pintor de personajes femeninos que dibujaba a la perfección, escribía mujeres heroicas que sacan sus familias adelante, mujeres que viven por encima de sus posibilidades, mendigas, mujeres aristócratas y mujeres del pueblo llano. La mujer de la que habla Galdós refleja la ideología, inquietudes y vivencias del autor. Fue el gran retratista de la sociedad de su época y para entender sus personajes femeninos hay que ver primero el papel de la mujer en ese momento. La mujer en el siglo XIX estaba relegada en un segundo plano. Dependía legal y económicamente del marido, al que obedecía y dedicaba su vida a cuidar a los hijos. Con la Revolución del 68 y el Sexenio Democrático llegaron principios de carácter igualitario y el derecho de asociación, pero muchos hombres seguían viendo un peligro en el trabajo de la mujer fuera de casa, al considerar que eso ponía en riesgo a la familia. La mujer era devota, conformista, maleable, con escasa preparación intelectual, y esto es lo que reflejaban los textos literarios. Galdós es el primero de los escritores que empieza a considerar a la mujer no solo como personaje literario, sino como individuo. Como dijo María Zambrano, Galdós es el primer español que introduce a todo riesgo a las mujeres en su mundo, las mujeres múltiples y diversas, las mujeres reales y distintas, ontológicamente iguales al varón. Y esta es la novedad, esa es la deslumbradora conquista. Intenta poner de relieve a las mujeres de manera significativa y positiva, y un poco se convierte en su portavoz, desplegando una sensibilidad especial en la caracterización de ellas. La mujer, en las obras de Galdós, en un principio, trae el cambio, la confusión, pero también lo sublime, la esperanza, la fuerza, la naturalidad, la sinceridad. Uno de los temas que más preocupó a Galdós fue la educación de la mujer. Las mujeres de clase media podían ser o institutrices o maestras, y las de clase baja solo trabajar en el servicio doméstico o en la industria. A partir de la Revolución del 68 se empieza a defender, siguiendo el modelo krausista, que la mujer instruida sirve mejor al hombre, a los hijos y por tanto a la sociedad, colaborando así en el progreso y promoción social. El krausismo no entendía la educación de la mujer por motivos igualitarios, sino que se hacía de manera que no transgrediera el orden establecido, de forma que la mujer se convirtiera en el soporte fundamental de la familia, siendo perfectas esposas, amas de casa, educadoras de sus hijos y administradoras del dinero familiar. Galdós, que nunca convivió con su hija María, se ocupó de ella pagándole su estancia en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, colegio laico al que acudían las hijas de algunos políticos republicanos. Un proyecto educativo creado por el pedagogo Fernando de Castro, con profesores muy vinculados a la institución libre de enseñanza. Son innumerables los personajes femeninos de las obras de Galdós. Cánovas dedica especialmente un capítulo del libro a las grandes novelas galdosianas y otro a las obras de teatro, en donde se analizan los personajes de las mismas y especialmente los femeninos. Sus mujeres, distintas e incluso antitéticas, representan un poco el universo femenino del escritor y de la sociedad en el momento. Desde Doña Perfecta, según muchos analistas, reflejo de la personalidad de su madre, una mujer fuerte, maquiavélica, beata, retrógrada, de duro carácter, intransigente, que se convertiría en, como dijo Ortiz Armengol, símbolo de la intolerancia religiosa y civil, de absolutismo y de inflexibilidad, causa de la infelicidad de las buenas gentes que viven a su alrededor, que representa el inmovilismo de la sociedad, a quien el propio Galdós retrata como alguien que no supo amar, sin bondad, que con sus hábitos y su sistema de vida se había labrado una corteza, un forro pétreo, insensible, encerrándose dentro como el caracol en su casa portátil. A Fortunata, mujer hermosa, del pueblo, espontánea, fructífera, sincera, honrada y trabajadora, que no hace papeles, como dice otro de los personajes de la novela, con un deseo tremendo de parecerse a Jacinta, de ser como ella, como afirma Galdós. También Jacinta, mujer cariñosa, esposa modelo, sumisa, respetuosa, obediente, delicada y modesta, de escasísima cultura, a ojos de su marido el ideal de casada, que representa a la burguesía y que, como ésta, también es estéril, que acepta los devaneos de su marido como parte de un principio social asumido. Mientras que Fortunata es víctima de sí misma y de la sociedad en la que vive, Jacinta es una víctima paralela del dominio masculino. Las dos representan las diferencias de clase que se daban en la sociedad. También la protagonista de Tormento, Amparo Sánchez Emperador,
huérfana de origen humilde, que trabaja como criada, sintiéndose despreciada por sus jefes, amante de un cura retirado, que vive atormentada por un sentimiento de culpa por ello y que, al sentirse humillada por la sociedad, piensa como única salida en el suicidio. O Tristana, un personaje que decide rebelarse, no solo para no someterse a don Lope, que la acoge cuando se queda huérfana, sino al de toda la sociedad, que descubre en el arte una salida para encontrar la independencia del varón, culpando a su deficiente educación de su situación. En ella Galdós representa su anhelo de cambio de la sociedad. Sin duda, Tristana se enfrenta a la rigidez de las normas de comportamientos sociales, que encasillaban a la mujer como esposa y madre. En palabras de Tristana, solo hay tres posibilidades en el futuro de la mujer: el casorio, el teatro o lo otro. O Casandra, que representa el símbolo de una mujer nueva, carente de formación religiosa, trabajadora, sin ambiciones económicas, que acaba con la vida de doña Juana, una rica beata en la que Galdós refleja todos los males de la España intransigente. Doña Juana pretende quitarle la herencia de su marido a su hijo ilegítimo casado con Casandra y a sus herederos para donarle a una institución religiosa, práctica típica en ese momento entre las clases acomodadas. La muerte de doña Juana simboliza de alguna manera la caída de la vieja España. Según estudiosos, constituye su más dura crítica de los sectores tradicionales católicos del país. Estrenada en 1910, suscitó numerosísimas protestas en contra de la obra, por representar el triunfo del pueblo ante la casta religiosa, desencadenando la campaña por parte de los conservadores para que a Galdós no le fuera concedido el Nobel. Bueno, podríamos seguir hablando de muchos más personajes femeninos. De hecho, un gran número de las novelas tienen como título un nombre de mujer, pero baste decir que son tan diversos que representan la gran variedad de caracteres que poblaban España. Los conflictos que relatan estas novelas siguen vigentes, cambian los ambientes, las formas, las personas, pero los problemas son los mismos. Todo tipo de personajes femeninos, cada uno con su carácter propio, aunque tengan algunas similitudes, mujeres víctimas, rebeldes, hogareñas, verdugos, algunos de los cuales durante el desarrollo de la novela pasan de un grupo a otro. Son mujeres de diferentes clases sociales, con inquietudes, capacidad de imaginación, ganas de aprender, de llegar a poseer una educación que se les negaba, y que quieren cambiar la sociedad de finales del XIX, que establecía unas normas sociales para ellas que no les gustaban. Podemos concluir que Galdós ha abordado con mayor profundidad que la mayoría de los escritores los problemas de la mujer. Podríamos decir que Galdós fue un feminista. Las mujeres se lo agradecieron acudiendo en las calles de Madrid durante su entierro. Las crónicas de la época destacaron la presencia de muchas mujeres del pueblo que se veían reflejadas en esas Marianela, Fortunata, Tristana y muchas otras más. Bueno, Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, el libro que hoy presentamos, nos ofrece un retrato humano del escritor, resaltando no solo su biografía, sino haciendo un estudio detallado de toda su obra y enfocándolo en todo momento al compromiso de Galdós con la sociedad de su tiempo. Relata escrupulosamente los hechos, como ha dicho recientemente Rafael Narbona, sin incluir opiniones ni comentarios. Es una biografía seria, amena, rigurosa y tiene un gran interés, no solo para los familiarizados con Galdós, sino para todos aquellos interesados en su obra que, aun sin conocerla suficientemente, quieran adentrarse en el universo de este escritor, que, como dijo Clarín, cada día se parece más Galdós a Cervantes, por dentro. Estoy segura que con su lectura van a encontrar muchas cosas que desconocemos de él, que ni siquiera en sus Memorias de un desmemoriado nos enseñó. Como ha dicho también Andrés Rapiello, es una biografía hecha a la luz de su obra, que cuenta lo que se sabe y más, incluso para los familiarizados con Galdós. Cánovas cuenta lo poco que sabemos de él por sus memorias y lo mucho que cuentan sus personajes a través de las novelas. Cánovas considera que los problemas de la España actual no difieren tanto de los de entonces y destaca en todo momento la vigencia de las ideas de Galdós y su compromiso con España. La tolerancia, la democracia, la justicia, el laicismo, la emancipación de la mujer, la crítica de la corrupción y la exigencia de políticos honestos continúan hoy siendo prioridades para construir una sociedad más habitable y más digna. Como dice Paco, hoy después de 100 años de su fallecimiento, el relato de su vida refleja un compromiso inequívoco con la modernización de España, con la superación de las ataduras del pasado y con la construcción de una sociedad mucho más tolerante, justa y democrática, lo que hace que lo podamos considerar nuestro contemporáneo. Por último, solo me queda celebrar la aparición de la biografía y animar a todos ustedes a que la lean y puedan conocer de manos de Paco Cánovas la importantísima aportación de Galdós a través de la obra, poniendo en valor su trayectoria vital en el contexto histórico que le tocó vivir. Como ya he dicho, por medio de su lectura vamos a conocer muchas facetas desconocidas. Creo que en el centenario de su fallecimiento este libro
Es una excelente oportunidad para darle a conocer a las nuevas generaciones, para que puedan entender lo sucedido en España en el convulso siglo XIX y su similitud con lo que acontece en la actualidad. También animarles a participar en las actividades que los poderes públicos y otras instituciones están promoviendo de cara a la conmemoración del centenario, y decirles que Galdós debería ser materia obligada en el estudio de nuestra historia y que hay que leer a Galdós. Muchas gracias. Bueno, era la Fortunata del siglo XXI. A continuación, José Rayos. Muchas gracias a todos por asistir a este acto y decir que una de las novedades que tiene este libro es que tiene un capítulo dedicado a Galdós artista, una cosa que no es muy corriente, y desde luego Francisco le ha prestado bastante atención. En ello he colaborado un poco, pero muy poco, solamente hablando del contexto del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues efectivamente Francisco Cánovas, biografía a un gran novelista y dramaturgo, todos sabemos, pero también biografía a un intelectual comprometido, como ha dicho Soledad, que retrató en sus obras a España por dentro, esto que decía María Zambrano, la que en algunos aspectos, es cierto, se parece bastante a la actual. En su tiempo, a modo de introducción, Galdós, intelectual, burgués, liberal y progresista, no tuvo miedo a significarse como demócrata, republicano y anticlerical frente a monarcas sin escrúpulos, caciques, señoritos y sotanas sotánicas, parafraseando a Neruda en aquello que le dijo a Miguel respecto a Orihuela, ¿no?, estando en esta sala, ¿no? Las sotánicas, las de una iglesia católica contrarreformista, la de Syllabus Errorum del Papa Pío IX, 1864, y la que divulgaba la idea de que el liberalismo era pecado. Si recordáis, El liberalismo es pecado, de Félix Sardá Albani, editado en 1887 y vuelto a editar en 1936 después del golpe de Estado. Era el tiempo de la España negra. Recordamos aquella crónica literaria y plástica del viaje por la España profunda que realizaron el belga Émile Verhaeren y el pintor Darío Rebollos en 1888. Fue la crónica que sacó a la luz aquella España tenebrosa, preñada de tradición y clericalismo, la misma que Galdós retrata en la ciudad literaria de la Orbajosa, de la Doña Perfecta, y en la Ficóbriga de Gloria, o la que Leopoldo Alas Clarín, su amigo, describe en la Vetusta, Oviedo, de la Regenta, o la que refleja Gabriel Miró en La Oleza, de nuestro padre San Daniel y el obispo leproso, de Orihuela. La Gloriosa, la Revolución Gloriosa de 1868 y la proclamación de la Primera República, 1873 a 1874, no pudieron con la España negra. Tampoco la Segunda República, como todos sabéis, y aún quedan muchos tindajos. La España por dentro de Galdós era negra. En este ambiente vivió y escribió, pero como gran aficionado a las artes, también dibujó y pintó. Las artes plásticas están presentes en toda su obra. Francisco Cánovas, en uno de los capítulos, como he dicho antes, nos habla del Galdós artista y de esa curiosa interrelación entre arte, literatura y visualidad que habita en sus novelas y episodios. Comentaré brevemente algunos detalles sobre el Galdós artista y también crítico de arte, y después hablaré de esa curiosa interrelación que hay entre literatura, arte, entre lenguaje y visualidad en sus obras, cosa que se nota bastante bien, muy fácil cuando se lee un libro de él. Como artista, Galdós, desde muy joven, dibujaba y pintaba. Al parecer era autodidacta. Dicen que en su tiempo en Las Palmas no había ninguna escuela para pintar o un taller, ¿no? Sobre todo se aficionó a la caricatura crítica e irónica, claro, como buen canario, a esto de lo jocoserio, ¿no? Si hacemos caso al también canario, investigador, artista y doctor en Bellas Artes, Teo Mesa, en un libro reciente, dice: si Galdós hubiera elegido ser artista, no estaríamos hablando de un gran escritor, sino de un gran pintor.
pero claro, artista de gusto neoclásico y realista que prefería la línea al color y que el dibujo estuviera muy bien definido. Era muy exigente y muy limpio. Algo similar ocurre con la claridad de su escritura, que es también muy clara y muy realista y naturalista, como sabéis. Como crítico de arte, siendo de gusto neoclásico, era muy exigente. Se fijaba en todos los detalles, miraba y remiraba las obras, se fijaba mucho en la composición y en el dibujo. Criticó el severo clasicismo de la Academia, incluso el canon de belleza de Fidias, y también la pintura de historia, no solo por su carácter oficial, sino también por su teatralidad y porque la consideraba promocionada en exceso. Siglo XIX, la verdad es que todos eran pintores de historia y los cuadros oficiales eran de lo que veía, de lo que vivían los artistas. Alaba a Fortuny, sin embargo, porque él no cayó jamás en tentaciones pueriles como la de pintar al Cid o a los reyes católicos. Una buena crítica. Galdós, a los pintores de historia, les decía que pintaran su tiempo, su época. En uno de sus ensayos sobre las bellas artes, nombra a más de 70 artistas, dice él que de memoria, y dice que lo demás que le perdonaban porque no se acordaba de ellos. Tenía una gran memoria. A todos los había visto y evaluado en las exposiciones y certámenes oficiales de la Academia. Ningún escritor estuvo más en contacto con el mundo artístico de Madrid, ni más al corriente de las tendencias del arte español que Galdós. Esto dice un escritor galdosiano, J.J. Alfieri, en un estudio que hizo sobre él. Galdós era tan exigente en sus críticas que en una ocasión escribió que los artistas españoles no andaban muy sobrados de ciencia y de práctica del dibujo. Fijaos, cuando había tantísimos grandes artistas y además todos con una gran habilidad. Galdós, gran conocedor del arte y de su teoría, era amigo de muchos artistas, frecuentaba mucho sus ambientes, era coleccionista y también un gran amante de la música. Tenía, como dice Paco, una concepción global de las artes. Galdós no era, desde luego, el único escritor que pintaba o escribía crítica de arte. Nombraré algunos que estaban en aquel tiempo muy considerados, sobre todo en Europa. En España todavía no había escritores muy dados a la pintura, ¿no? Pero bueno, voy a citar a Víctor Hugo, excelente artista, muy aficionado al dibujo y la pintura, grandes obras. Balzac, que escribió la obra maestra desconocida, una de las obras más misteriosas con respecto al arte. Émile Zola, que escribió la obra sobre los impresionistas. Y Oscar Wilde, que escribió el retrato de Dorian Gray, que de alguna manera pone los límites del arte del realismo, ¿no? También Tolstoy y su teoría sobre el arte, que hablaba de que la obra de arte tenía que contagiar. También en esto Galdós le copia bastantes cosas. O Dickens y su relación con los ilustradores de los personajes de sus libros, en el cual tenía unos negocios ahí increíbles. Todos hablan en sus obras de arte y de su teoría, y piden a algunos que se ilustren sus historias, como por ejemplo Dickens. Galdós ilustró las 2 primeras series de sus episodios, con la colaboración de varios artistas. Incluso él participó con varios dibujos en la época en Zaragoza, me parece, el episodio de Zaragoza. Pero después, y esto es importante, pensó que era mejor no interferir tan directamente en la imaginación del lector y convertirlo en un lector más activo. Él buscaba otra clase de visualidad, otro modo de relacionar imagen y texto, que no fuera la ilustración. Y de hecho lo consigue, ¿no? Galdós, desde luego, tenía un talento natural para la escritura, pero yo, en mi opinión, creo que más que un escritor que pintaba, era un pintor que escribía. Decía que los escritores cultivaban el arte de pintar la vida humana, pero él, antes de ser escritor, es dibujante y pintor, y eso se nota en sus libros mucho. Galdós retrataba a sus personajes siguiendo una técnica muy parecida a la de los pintores, y para el argumento intentaba recopilar toda la información posible, como hacían los pintores de historia, de los cuadros de historia. Después, con todos los datos disponibles, pintaba la vida humana y la historia contemporánea, utilizando magistralmente las posibilidades plásticas del lenguaje, para evocar imágenes en la mente del lector. Pero además se empeña en ir un poco más allá de donde llegan las palabras y con cierta frecuencia, para visualizar lo escrito, cita literalmente obras de arte, autores y estilos.
Galdós nos invita a ver realmente la imagen de la obra de arte que nombra y él mismo está viendo mientras está escribiendo una historia. Galdós introduce literalmente el arte y su historia en la trama de sus novelas de episodios. El investigador galdosiano Peter Bly dice que por debajo de sus novelas y episodios corren las bellas artes como si fuera un caudaloso río subterráneo. Veamos algunos ejemplos. Voy a citar que lo podéis encontrar en las novelas de Galdós y los episodios. Por ejemplo, en Trafalgar, Gabriel Araceli describe de esta manera a la esposa de don Alonso, capitán de navío retirado. Dice de ella: era una mujer hermosa en la vejez, como la Santa Ana de Murillo, tenemos un ejemplo, y su belleza respetable habría sido perfecta, y la comparación con la madre de la Virgen exacta, si mi ama hubiera sido muda como una pintura, lo cual se ve la ironía canaria, ¿no? Otro libro, en la corte de Carlos IV, y en el 19 de marzo y el 2 de mayo, se basa y comenta cuadros de Goya, y los tiene como ejemplos, los caprichos y los cuadros, para la recreación de ambientes y de personajes, sobre todo la familia de Carlos IV de Goya, ¿no? La tenía delante. En Marianela dice que la humanidad ha visto a la Virgen con los ojos de Alberto Durero, Rafael Sanzio, Bandit, Murillo. La Virgen que se aparece a Nela, a Marianela, la protagonista, la describe como la de Rafael. Le habla de todos los detalles, ¿no? En Lo prohibido se dice: vi el rostro amarillo de Pepe que me recordaba al San Francisco de Alonso Cano, macerado, febril y exangüe. En esta novela también se defiende a la pintura contemporánea. La protagonista tiene en su casa cuadros de Palmaroli, Martín Rico, Domingo Muñoz Cuesta, Emilio Sala, cuadros que también tenía Galdós en su casa. En la de Bringas, de don Manuel Pez, dice que sus ojos eran españoles netos, de una serenidad y dulzura tales que recordaban los que Murillo supo pintar interpretando a San José. En Miau menciona a Rivera y a su San Bartolomé. En Ángel Guerra dice del protagonista que tenía cara de santo, pareciéndose mucho, pero mucho, al retrato del maestro Juan de Ávila, obra del Greco. Y para otro personaje dice que le parece al San José del Greco que decora la capilla de Gentulain, de Toledo. En Tristana, Horacio es un pintor romántico, un artista bohemio que en sus cuadros, comenta Galdós, utiliza correctamente el color, pero tiene problemas con el dibujo. Galdós siempre tan crítico. El personaje es en realidad una crítica al romanticismo, cosa que no estaba muy de acuerdo Galdós. El arte, en esta ocasión, sirve para librar a la protagonista de su tiránico protector, Lope Garrido. A Tristana se le abre todo un mundo nuevo de fantasía en el estudio de su amante, el arte como medicina, ¿no? Y de don Lope dice que parece una figura escapada del cuadro de las lanzas. Tristana después sueña drogada, antes de su amputación de la pierna, con el cuadro de las hilanderas de Velázquez, pensando en la perfección del artista. Fijaos la importancia del arte en una vida como la de esta mujer. En Torquemada y San Pedro, ahí ya, desde luego, Benito Pérez Galdós se pasa, habla de arte casi todo el rato. Imagina toda una galería de arte en el Palacio de Gravelinas, que está, parece que lo sitúa en San Bernardo, con obras de una también imaginaria colección Cisneros. Menciona en esta galería al Prometeo de Rubens, a la Santa Isabel de Murillo, lavando a los tiniosos, al Masaccio, a París Bordón, a Sebastiano del Combo, a Memling, al Beato Angélico, a Zurbarán, a Luis Tristán, en el martirio de Santa Águeda, del retablo de la vida de Jesús, el tríptico de Van Eyck, María y el Niño con San Miguel y Santa Catalina, un Ecce Homo del Divino Morales, Cristo en la columna de Juan de Juni y la Dolorosa de Gregorio Hernández, etc. Como veis, conocía el arte muy bien, y además he dicho solamente unos pocos. Es toda una galería fantástica, imaginaria, ¿no? Y en Casandra, por último, una de sus últimas obras, dice: Alfonso, protagonista, no hace más que sobar su escurridiza barba toledana que parece pintura del Greco. Como veis, aparece mucho el Greco, aparece mucho Velázquez, aparece mucho Murillo y también Goya, como no, aparte de otro. Hay mucho arte en las obras literarias de Galdós, afirma el escritor y galdosiano Alfiero. Galdós nos invita en sus obras a ver obras de arte, las que cita, y a conocer a los artistas, a su época y a su estilo. Pero en aquellos tiempos, una observación,
Solo la alta burguesía o la clase media más ilustrada podía saber del artista citado, conocer la obra y, con suerte, rememorarla en ese momento en el que está leyendo o consultarla, la imagen citada en una enciclopedia ilustrada. Eso estaba al alcance de la mano de muy pocos. Los demás, nada. La escasa o nula formación en arte, el bajo nivel cultural de la gran mayoría de la población que sabía leer, lo impedía. Además, Galdós decía que escribía para la gran masa, pero claro, la gran masa, mucha de ella no estaba al tanto de esto que explicaba, ¿no? Si consideramos la incipiente tecnología de los medios de comunicación, la cultura visual de la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX era más bien escasa. Sin embargo, hoy, la singularidad, en plena era de la visualidad, todas las imágenes que cita Galdós las tenemos al alcance de la mano en la pantalla de nuestro móvil. Una gran ventaja que, además de acercarnos al mundo del arte, nos facilita y enriquece su lectura. Y valga este comentario para decir que qué oportuno es Galdós. Galdós le daba mucha importancia al arte y su influencia en la vida cotidiana, como hemos visto. Y nos pide que participemos en una especie de juego, el que combina la imagen que él describe con palabras, lo que se llama la éfrasis, ¿no? La que construimos nosotros mentalmente cuando leemos lo escrito, lo que hacemos nosotros, que es la hipotiposis, ¿no? Y la imagen que vemos o podemos ver, si nos molestamos en hacerlo, cuando cita explícitamente una obra de arte para identificar, por ejemplo, los rasgos de un personaje. Es algo más que una ilustración. El Galdós artista, sin duda, introduce de una manera muy particular el arte y su historia en el Galdós escritor. Un detalle que hoy podría ser objeto del nuevo campo de estudio de la imagen, el surgido con el cambio de milenio, titulado Los estudios visuales, el que, según afirma el teórico e historiador del arte José Luis Brea, muy importante, su tiempo murió hace unos años, trata de la vida social de las imágenes. Nadie mejor que Galdós ha utilizado y estimulado esta vida social de las imágenes en la literatura. La obra de Francisco Canovas Sánchez nos desvela a un Galdós, como ha dicho Soledad, muy, pero que muy contemporáneo. Muchas gracias. Paco Canovas. Por fin. Buenas noches. Estoy muy a gusto de estar en este centro, que es la expresión de un proyecto ciudadano y urbanístico esencial para Rivas, Vacia Madrid y también para la Comunidad de Madrid. Me da la oportunidad de compartir con todos ustedes, con amigos que están aquí presentes, con familiares, con todos, algunas reflexiones que ya han iniciado Diego, Soledad y Pepe sobre la obra y el compromiso cívico de Galdós. Y como oriolano, un placer de estar en esta sala, que lleva el nombre de nuestro paisano Miguel Hernández, que comparte con Galdós su gusto por la buena literatura y también el compromiso cívico y político. Naturalmente, mi agradecimiento a Diego, Soledad, Pepe y Carlos. Diego es el responsable de esta muy cuidada edición. Es un libro muy bien editado. Él es el artífice de esta edición. Yo he publicado 11 libros y he trabajado con varias editoriales, algunas importantes, el Centro de Estudios Constitucionales o Espasa Calpe. De largo, Diego Blasco es el mejor editor con el que he trabajado en mi andadura como historiador. Muchas gracias, Diego. Soledad, compañera del Ministerio de Cultura, escritora, tiene unos relatos cortos fantásticos, está con su primera novela larga, hay que animarla, que será importante seguro. Es la mejor correctora de textos que yo conozco. Ha seguido muy de cerca el proceso de elaboración del libro y me ha sorprendido con sus aportaciones, ¿no? Siempre interesantes. Pepe me ayudó a establecer el marco de uno de los capítulos más originales del libro, y que es una aportación respecto a otras biografías, ahora hablaré de ello, ¿no? Que es el que habla del diálogo entre la literatura y las artes,
el Galdós pintor, coleccionista, crítico de arte. Me ha ayudado mucho y bueno, han visto por su intervención que es un experto. Carlos, compañero del Ministerio de Cultura también, como ha dicho, hemos compartido muchos momentos gratos, muchos afanes culturales. Aparte de funcionario, es un activista cultural. Lo podrán comprobar si escuchan Radio Cigüeña, aquí en Rivas. Yo tuve el placer de participar hace unas semanas en el programa y les dije sinceramente, afortunadamente me están llamando casi todos los medios de comunicación nacionales y también de comunidades autónomas. He ido 5 veces a Radio Nacional de España, por ejemplo, 3 a Radio Televisión Española. Les dije que la hora larga que estuve en Radio Cigüeña me lo pasé muy bien, mejor que en cualquier otro programa, Onda Cero, Radio Nacional de España, de supuestos grandes periodistas. Escúchenla, que es muy interesante. Bien, después de las introducciones que han hecho los compañeros que me han precedido, pues no voy a hablar mucho, porque han presentado el libro muy bien. Unos cuantos brochazos antes del coloquio, y ahí profundizamos lo que ustedes quieran. ¿Por qué hice este libro? Bueno, pues comencé a escribirlo hace como 3 años. Me lo pensé mucho, porque Galdós es mucho Galdós, se ha escrito mucho sobre él, y pensé que a estas alturas de mi vida, si hacía algo sobre Galdós, tenía que ser una aportación real, no puede ser cualquier cosa. Pero lo hice porque no existía entonces, hasta que yo creo que mi libro en parte lo ha subsanado, aunque queda mucho por hacer sin duda, una buena biografía con metodología moderna de Galdós. Las anteriores eran de hace 25 o 40 años. Por ejemplo, la vida de Galdós de Pedro Ortiz Armengol, un diplomático enamorado de Galdós, galdosista, pero que se nota que no es un historiador. De hecho, en esa biografía, que es muy gorda, hay muy poco Galdós. En todo caso, en su momento fue sin duda una importante aportación. Antes que él, Carmen Bravo Villasante, seguro que lo habrá trabajado mucho Diego en sus estudios de filología, de literatura, gran profesora de literatura sin duda. Pero bueno, es una biografía pequeñita y que sobre todo analiza lo que la mayor parte de los estudios han hecho hasta entonces, hasta ahora, que es el Galdós escritor. Hubo algunos amigos de Galdós, Pardo Bazán, novia de él, Gregorio Marañón, su médico, Clarín, íntimo amigo, gran escritor como él, que pudieron hacer una buena biografía de Galdós, pero no lo hicieron. Quizás por respetar el sentido de discreción que tenía Galdós, que era muy remiso a hablar de él, era súper discreto. Ahora hablaremos un momento cómo era Galdós, ¿no? Lo cierto es que, lo dijo Carmen Bravo Villasante, la biografía de Galdós era hasta hace poco fragmentaria e incompleta, lo cual limitaba la comprensión cabal de su creación artística y de su compromiso cívico. Esta fue la primera razón por la que me lancé a escribir este libro. La segunda, e importante, contribuir a situar a Galdós en la posición que le corresponde, como gran escritor y como un español que luchó toda su vida por construir una sociedad más justa y más solidaria. No siempre se ha reconocido a Galdós como merece, y ha habido épocas incluso en que se ha cuestionado su calidad literaria o se ha puesto una losa, durante el franquismo, por ejemplo, sobre su memoria. Incluso hoy me atrevería a decir que en el sistema educativo no tiene el peso que Galdós merece. Por eso yo creo que, bueno, por no decir, lo dejamos ahí para el coloquio si se animan, cómo se boicoteó su entrada en la Real Academia Española durante muchos años, cuando era el mejor escritor de largo de su tiempo, o cuando se montó una campaña tremenda, sectaria, para impedir que fuese designado Premio Nobel de Literatura, que lo tuvo muy a la mano, ¿no? Yo creo que este libro se propone reivindicar la categoría humana, cívica y literaria
del mejor escritor de la España contemporánea. Bien, Sole ha explicado la metodología. He intentado, básicamente, desarrollar el libro en torno a 3 ejes. Por un lado, insertar la vida de Galdós en las principales coordenadas sociales, culturales, políticas de su tiempo, entre 1843, cuando nace en Las Palmas, y 1920, cuando fallece en Madrid. Esto es esencial. Si no insertamos a un artista, a un escritor, en las coordenadas de su tiempo, en las mentalidades, en los valores, no es posible comprender de forma cabal su creación artística, literaria o su comportamiento cívico. Verán en el libro que Galdós llega a Madrid con 19 años, en 1862, asiste al derrumbe del régimen de Isabel II. Hay un capítulo donde tiene unas conversaciones muy interesantes con la reina Isabel II, poco antes de fallecer esta. Se entusiasma, como todos los jóvenes de la época, con la revolución de 1868, la llamada La Gloriosa. Cree en el proyecto democrático del general Prim de construir una monarquía democrática, moderna, con una constitución, la del 1869, de las más avanzadas de Europa. Establece el sufragio universal, prohíbe la esclavitud, muchísimos avances. Sufre la decepción del fracaso del sexenio, del fracaso de la Primera República, que apenas duró un año. Se da cuenta que el régimen de la Restauración se va bloqueando, deroga las libertades alcanzadas, sufre caquexia, dice, una enfermedad paralizante. Asiste, nos lo dice Pardo Bazán, que le conocía muy bien, Marañón, con mucha pena, con mucha angustia, a la crisis de fin de siglo. Yo prefiero decir crisis de fin de siglo, no crisis del 98, porque además de la pérdida de las colonias, ahí se produce la crisis definitiva del régimen de la Restauración, aunque durará más, y se produce un cambio de paradigma cultural. Decae el naturalismo, el positivismo, y emerge el modernismo. En ese contexto, Galdós va a dar un paso al frente en su compromiso político, ciudadano, y es cuando, ahora hablaremos de ello un poquito más, se presenta por Madrid como candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Republicano, y poco después será el presidente de la Conjunción Republicano-Socialista. Bien, todo este proceso histórico impregna la obra de Galdós y su comportamiento cívico. Por ejemplo, si leemos las grandes novelas galdosianas, para un brochazo de ello, las que van entre la desheredada y misericordia, vemos que hay un retrato excelente de la sociedad de la Restauración. El mejor retrato. Ahora veremos su visión de la historia. Bien, ¿cómo era Galdós? En el libro van a ver muchos rasgos personales. Verán que era una persona alta, 1,90, moreno, delgado, con un mostacho muy pronunciado, con un deje canario muy típico, como dijo Pérez de Ayala. Le encantaban las mujeres, nunca se casó, según Gregorio Marañón, porque la influencia negativa de su madre en su infancia bloqueó su desarrollo afectivo. Tuvo varias relaciones sentimentales. Yo no he querido dedicar un capítulo a ello, sino que trato de una forma básica, sucinta, de hablar de estas relaciones importantes en el momento procesal del libro que toca, porque he respetado al escritor, que era muy discreto sobre este tema, aunque después, en los personajes femeninos de sus obras, proyecta totalmente sus vivencias con las mujeres. Con su madre, lo ha dicho Soledad en Doña Perfecta, Tristana muestra muchos aspectos de Concha Morell, una de sus novias, da muchos rasgos, ¿no? Sus gustos, lo dice Clarín, lo ha leído Soledad, el tipo de mujer que le gustaba. Él era muy discreto, pero en su novela sí proyecta muchas de las cosas sobre las que él se negaba a hablar cuando le preguntaban los periodistas. ¿Cómo era a nivel de personalidad? Pues era una persona muy trabajadora. Él se calificaba jornalero de las letras,
Se levantaba temprano, trabajaba 4 horas, daba un paseo, almorzaba. En Madrid vivía con su madrina, Magdalena, y 2 hermanas, Carmen y Concha, y los hijos de estas le daban el cobijo familiar necesario para que se concentrara y le liberaban del trabajo doméstico para que se concentrase en su trabajo literario. Descansaba un poco, daba un paseo, volvía a trabajar 4 horas, se acostaba temprano. No era amigo de fastos, de hecho se ponía nervioso. Los actos públicos, cuando le rendían homenajes, no le gustaban los fastos ni los halagos, ¿no? Era generoso. La gente que se acercaba a pedirle una ayuda económica siempre se la daba. Nos lo dice Pérez de Ayala, por ejemplo, uno de sus amigos, ¿no? Si hubiese que destacar, bueno, tenía muchos rasgos interesantes que el libro desvela, que no se había puesto el acento lo suficiente en la teoría de biografías, por ejemplo, su sensibilidad ecologista. Su sobrino, José Hurtado de Mendoza, que además cuidó de él en los últimos años hasta que falleció, era ingeniero agrónomo. Con él y otros amigos ingenieros agrónomos, y en sus conversaciones desarrolló el sentido ecológico, que diríamos hoy, y la necesidad de modernizar la agricultura. Fijemos en el tema de la actualidad que hay hoy con los campesinos. Él hablaba de esto. Y, por ejemplo, la crisis del 98 censurará a sus hijos, a Zorín, Pío Baroja, Unamuno, que tenían con él una relación de amor-odio, era el maestro de ellos, pero tenían que matarlo literariamente para crecer como propia generación, en una dinámica típica de relevo generacional. Bascularon entre el amor al maestro y el rechazo de su escritura y otros aspectos, ¿no? Raro de personalidad, muy trabajador, muy bondadoso, muy compasivo, se ve en los personajes de sus novelas, pero si tuviese que destacar un rasgo de su personalidad sería la tolerancia. Se ve, por ejemplo, en sus amigos. Tenía amigos íntimos de todo el espectro ideológico. Por ejemplo, Pereda, que era católico, tradicionalista, carlista, fue diputado carlista, íntimo amigo suyo hasta que falleció, y de hecho cuando falleció diseñó un obelisco para su tumba, ¿no? Menéndez Pelayo, que le criticó durísimamente en esa historia de los heterodoxos españoles tan polémica porque los españoles más modernos y más reformistas los condenan al fuego del infierno, ¿no? Y ahí dice, hoy el enemigo de la Iglesia no es el viejo miliciano con su fusil que va por las calles matando curas, ¿no? El enemigo de la Iglesia es un escritor inteligente de pluma afilada que es Galdós, ¿no? Con Gloria, la familia de León Roch, etcétera, etcétera. Menéndez Pelayo luego corrigió estas valoraciones, pero fue amigo de Galdós también hasta el final de su vida. Menéndez Pelayo era muy conservador, era del partido Unión Católica de Pidal, a la derecha de Carvajal del Castillo, amigo de Galdós. Pero también era amigo de Clarín, que tenía las ideas laicas y republicanas de Galdós. O era amigo de Francisco Giner de los Ríos, el patriarca de la Institución Libre de Enseñanza. De hecho, Galdós se inspira en todos los ideales krausistas y pedagógicos de la institución. Aparecen en sus muchos personajes de sus novelas. Máximo Manso son krausistas. Pepe, el protagonista de Doña Perfecta, es otro krausista típico. Y como ha dicho Soledad, su hija lo lleva a un centro de la Institución Libre de Enseñanza. Era muy tolerante, era enemigo del fanatismo, del radicalismo, de derecha o de izquierda. Dirá que el radicalismo no es bueno, ni por la derecha ni por la izquierda, que el radicalismo bloquea las posibilidades de desarrollo real y efectivo de España. Bueno, un personaje muy interesante. Como ha dicho hace poco, mi novelista favorito, Ignacio Martínez de Pisón, que además me honró diciendo que le había encantado mi biografía, que había leído con auténtica fruición. Yo comparto lo que dice Martínez de Pisón. Dice Martínez de Pisón, en un mundo como el de los escritores, que somos como somos, y es difícil tener amigos, si Galdós viviera, me gustaría que fuera mi amigo. Yo también, me gustaría que fuese amigo mío, ¿no? Bien, voy a terminar porque ya han presentado muy bien mis colegas el libro, y hay que leerlo simplemente, ¿no? Y si lo leen, dentro de unos meses vuelvo aquí y lo comentamos todos ya de forma abierta, ¿no?
Galdós, gran escritor, sin duda. No se ha reconocido siempre como tal. De hecho, en su tiempo, cuando era el mejor escritor según Clarín, como ha dicho Soledad, pues por ejemplo Alarcón, Alcalá del Castillo o Menéndez Pelayo lo cuestionaban, ¿no? Gran escritor, sin duda. Está en la cumbre de la literatura europea, al nivel de los grandes escritores, de un Balzac, de un Zola, de un Dickens. Los episodios, pues que hay que leerlos. Yo conozco amigos, pues por ejemplo José Manuel Garrido, que ha sido subsecretario del Ministerio de Cultura, que está leyendo los episodios nacionales hoy, en estos momentos, ¿no? Sé de historiadores que cuando profundizan en el siglo XIX lo primero que hacen es decir, ¿y qué dijo de esto Galdós? Hay que leerlos. Según Mesoneros Romanos y según Machado, mejor que los libros de historia académicos convencionales como el mío, son, para conocer el siglo XIX, los episodios de Galdós. Y bueno, se ha referido Soledad a María Zambrano, que era una gran galdosista. Ella dice que los episodios son el cemento histórico de España. Ahí está el español, puro y vivo, ¿no? La verdad humana y social de aquella época, ¿no? Las grandes novelas galdosianas, las llamadas novelas contemporáneas, pues bueno, ahí tienen títulos, hay que animarles a leerlas o a releerlas. Fortunata, La desheredada, Misericordia, Miau. Los que hemos sido funcionarios públicos sabemos la actualidad de Miau, por el manejo indecente de los políticos de la administración pública al servicio de su partido, ¿no? Cómo maltratan al pobre Villamil, protagonista de la novela, a punto de jubilarse, lo echan, lo hacen cesante, la cesantía, fenómeno típico del 19, y sin embargo, un familiar suyo es el típico trepa, el típico funcionario oportunista que flota siempre como Miguel Pez, por eso le llama Pez, otro protagonista, otro funcionario que navega muy bien en las procelosas aguas o mares de la administración. Una gran novela, ¿no? Tristana, que se ha referido Soledad, que tiene mucho que ver con su relación con Concha Morel. Tristana, una mujer que está sometida a un protector cuando fallecen sus padres, un violador, diríamos ahora, que es su esclava sexual, porque es un joven Tristana, que tiene la oportunidad de liberarse cuando se enamora de Horacio, el pintor al que se ha referido Pepe, y no termina de decidirse a buscar la liberación. Horacio le ofrece casarse con ella y marcharse de Madrid. No se atreve a dar el paso y vuelve al redil de la dominación con Don Lope, ese caballero infame que la explotaba sexualmente. Si bien al final triunfa ella, porque muere, ve cómo muere Don Lope, y ella sobrevive, ¿no? Ahí plantea las contradicciones, porque Galdós, lo ha dicho Soledad, es el primer escritor moderno que pone a la mujer en el centro de su narrativa, el primero. Y es más, pensaba que la regeneración social de España pasaba porque la mujer se empoderase y ocupase el lugar que le correspondía en la vida pública. Y pinta todo tipo de mujeres. Mujeres valientes, como Fortunata, visionarias, que chocan con el muro de la realidad, como Isidora, en La desheredada, Tristana, que se resigna, que no termina por pelear, Doña Perfecta, o Juana de Samaniego, que representan la España negra, la España autoritaria, tradicional. Pinta todos los perfiles, ¿no? Sin duda es un protofeminista, y eso tiene todavía mucha actualidad, ¿no? Igual que tiene actualidad, lo ha dicho Soledad, es un contemporáneo nuestro Galdós, su denuncia de los políticos deshonestos. Realmente, otra aportación del libro que se había ocultado por la historiografía conservadora es el Galdós demócrata, republicano, laico. Yo le dedico un capítulo. Pensaba que sería criticado este capítulo y no me he atrevido, entre otras cosas porque con la ayuda de Diego, cuando hacemos un discurso de Galdós ponemos lo dijo en Valladolid el día tal y aparece reseñado en el periódico El País con fecha tal, ¿no? O sea, no se puede decir que lo que ahí aparece sea una construcción mía o una invención mía, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿cómo sucede esto? Y con esto voy a terminar ya. Cuando Galdós era el número uno de los escritores, que no tenía necesidad de meterse en líos, que diríamos ahora, yo creo que a consecuencia de la crisis del 98, de la crisis de fin de siglo,
a consecuencia de la movida que representó el estreno de Electra, que fue un bombazo político, cultural, da el paso al frente y se compromete activamente con la política. Él siempre había hecho política. Desde que era jovencito, en La Nación, fue director además del periódico El Debate, de la Revista de España, se mojó siempre, defendiendo la modernización de España, el cambio democrático, la construcción de una sociedad tolerante, defendiendo el fanatismo, denunciando el fanatismo, pero ha ido un paso al frente más, sabiendo que le podría pasar facturas como le pasó, y encabeza la lista del Partido Republicano por Madrid en 1908. Fue diputado 8 años, alguno más, porque se volvió a presentar por Las Palmas en 1914, si bien ya estaba muy enfermo y estaba perdiendo la visión. Y entre 1907 y 1912 se paseó por los principales pueblos de España, junto a Melquiades Álvarez, Gumersindo Gascárate, Pablo Iglesias, enarbolando la bandera del cambio democrático, el republicanismo, la república como vía para avanzar hacia la democracia, porque dice la monarquía está comprometida con los poderes tradicionales, denuncia el alejamiento de las cortes del pueblo, denuncia el clericalismo, la inexistencia de libertad de ideas y creencias, propone el desarrollo de la educación, Girar de los Ríos, que haya un maestro en cada pueblo, que cobre del Estado, no del cacique, para que garantice una educación independiente, propone el desarrollo económico, cultural, critica la guerra de Marruecos y dirá que esos recursos se dediquen a las escuelas y a los talleres y a las fábricas. Hace un discurso abierto, razonable, progresista, moderado, que hoy tiene plena vigencia. Por eso, como digo en el libro, Galdós es contemporáneo nuestro. Termino ya. Estamos en el centenario. A mi juicio, las administraciones públicas están comenzando el centenario de una forma muy tibia, desde el Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Madrid o al Gobierno de Canarias. Tienen tiempo de corregir, porque se podrían hacer muchísimas más cosas en los ámbitos de la investigación, más allá que poner cartelitos como se han puesto en Madrid, que están bien, pero que se pueden hacer más cosas. O montar 2 coloquios en la Real Academia Española. Hombre, se pueden hacer muchas más cosas. En los ámbitos de la investigación, de la educación, de la edición. Alianza Editorial está haciendo un gran trabajo, lo ha hecho antes y lo sigue haciendo ahora, y de la difusión. Los medios de comunicación también están haciendo un buen trabajo. Curiosamente, las administraciones públicas son las que están fallando por ahora. Están a tiempo de rectificar, y si no, lo denunciaremos. Yo, si se dijera qué es prioritario hacer, de lo mucho que se podría hacer, pues yo diría, trabajar con los maestros y con los profesores, dotar a los centros de recursos pedagógicos, de libros, para desarrollar un plan potente de fomento de la lectura que permita a los jóvenes conocer el gran legado galdosiano. Leyendo Fortunato y Jacinta, El abuelo, Misericordia, estos jóvenes van a conocer cómo era Madrid, cómo eran las calles madrileñas, el ambiente ciudadano. Van a descubrir una gran riqueza de historias, de personajes, que viven los problemas, las angustias, los anhelos del español del siglo XIX y también de nosotros mismos ahora. Estos jóvenes van a descubrir que Galdós está vigente, como se ha dicho en la mesa, que es contemporáneo nuestro y que sigue mereciendo la pena leerlo. Muchas gracias. Bueno, como habrán comprobado, es un placer escucharle, y aunque es una persona muy moderada y muy al servicio, también es muy crítico y muy peleón. Paco, gracias, como siempre. Abrimos un turno de preguntas. Si alguien de ustedes quiere preguntar cualquier cosa. Si era tan defensor de la mujer, ¿por qué se quedó soltero?
Por eso. Pues ya lo he dicho, le encantaban las mujeres, valoraba mucho, tenía mucha sensibilidad femenina, se crió rodeado por 6 hermanas, que lo mimaron porque era el último de los 10 hermanos, Benitín, ¿no? Según Gregorio Marañón, fue el impacto negativo de su madre. Gregorio Marañón. Le preguntaron muchas veces los periodistas, ¿y usted por qué no se casa? Y dijo que estaba muy bien así. Tuvo 4 relaciones, ya que me pregunta, estables, sucesivas en el tiempo. Y a edad avanzada, después de los 40 años. Antes no, ¿eh? Primera fue con Lorenza Cobian, asturiana, una mujer de formación muy básica, que era modelo de algunos pintores amigos suyos. En los estudios de estos pintores la conoció. Tuvieron una relación de varios años, de esa nació su hija María, a la que Galdós reconoció y la nombró heredera universal suya, ¿no? La relación se debilitó porque Lorenza Cobian tenía problemas psicológicos serios. De hecho, se suicidó. En la segunda relación posiblemente fue la que más podía haber cuajado, ¿no? Porque fue con Emilia Pardo Bazán. Compartían intereses literarios, gustos literarios. Era una mujer de armas tomar. De hecho, cuando estaban los dos juntos, le puso los cuernos, porque ella se comportaba igual que los hombres de aquella época. Ella estaba casada con un hidalgo muy conservador, tradicionalista, gallego, que cuando ella empezó a escribir, y sobre todo cuando publicó La cuestión palpitante, que fue una serie de conferencias que habló sobre la emergencia del naturalismo, como eso provocó mucha polémica y fue cuestionado por los sectores más conservadores, por la Iglesia, su marido le dijo, o la literatura o yo. Y ella le contestó, la literatura. Y a partir de ahí, ella pues, se comportó como los hombres de la época. Sucedió que estaban en Barcelona, vamos a meter un poco de pimienta, que hemos hablado muy serio, estaban en Barcelona en 1888, visitando la exposición universal que hubo allí. Él era diputado, y fue con el grupo de diputados que acompañaban al rey, a la reina regente, ya era María Cristina la reina regente, y fue también ella. Y por allí, por Barcelona, apareció un joven muy guapo, atractivo, con mucho dinero, llamado Lázaro Galdiano, el del museo. Ese era su patrimonio, ¿no? Lázaro Galdiano quería hacer una revista cultural potente, España Moderna, que la hizo, y pidió el asesoramiento, el parecer de Emilia. Lo cierto es que desaparecieron los dos de Barcelona, creo que se perdieron por Arenys de Mar, miro a Diego que es de allí, de barcelonés, estuvieron 3 días desaparecidos. Cuando reapareció ella, y Galdós se enteró por amigos de allí, que había estado con Lázaro Galdiano, le entró un ataque de cuernos durísimo, ¿no? Y le sentó fatal. Ella le pidió perdón, le dijo, mira, pues un impulso que he tenido, estas cosas pasan, te pido perdón. Bueno, se rejuntaron. Ella contó este affair en una novela, Insolación, y él replicó la misma historia en una obra de teatro, Realidad. Así era, así se la jugaban. Bueno, la relación decayó, pero fueron amigos hasta el final de su vida. La tercera relación fue Concha Morell. Era una chica joven que quería ser actriz. Yo creo que se arrimó a Galdós a ver si le ayudaba. De hecho, le ayudó. No tenía dotes como actriz. Estuvo en la compañía de Vico, uno de los más importantes de entonces. Y también con el tiempo esa relación se fue enfriando. Y la última fue muy bonita. La última, que duró hasta el final de su vida, fue con Teodosia Gandarias, que era una maestra. Una maestra con sensibilidad literaria. De hecho, Galdós estaba muy enamorado de ella. Se conservan como 150 cartas de la correspondencia que se hicieron. Y Galdós, cuando tenía un borrador de una de sus novelas, obra de teatro, se lo pasaba a ella para que le hiciese observaciones, ¿no? Fue una relación muy bonita. Murieron casi juntos al final. Ella murió unos meses antes que él. Estas fueron sus 4 relaciones. Los periodistas le preguntaban, ¿y por qué no te casas? Y él decía, no, estoy bien así. ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Creo que había alguien por ahí detrás. Sí, Alberto, por favor, cuando quieras. Buenas noches, don Francisco. No está muy atento porque está un rato traspuesto. Pero ¿para cuándo la película? ¿Y quién la va a protagonizar? Gracias. Pues estaría muy bien. Yo creo que estaría muy bien dos cosas. Que Televisión Española hiciese una serie bien hecha, de 10 capítulos sobre los episodios nacionales, por ejemplo, ¿no? Con un buen director, un buen guionista tipo Azcona, uno así, ¿no? Creo que tendría mucho éxito. Tendría mucho éxito. O también se podría retomar con aquel modelo del estudio de teatro, ¿no? Algunas de las grandes obras, pero en versión actual, ¿no? En cualquier caso, su idea es muy buena. Si se hiciese una buena película sobre Galdós, en la línea de esta biografía, poniendo el acento en Galdós, en la persona, en cómo veía su tiempo, que hablase de sus obras, de sus desgarros, de sus anhelos, sería una película sin duda muy interesante. Una película como suelen hacer los ingleses, que hacen muy buen cine histórico, porque yo aquí me cabreo mucho con las series que hacen sobre el emperador Carlos y algunas otras, donde priorizan las traiciones, los rollos, las tetas, no sé qué, y se olvidan de la sustancia, ¿no? Yo creo que una buena película de Galdós sin duda tendría mucho éxito. En Canarias creo que tienen un proyecto para hacer una, no sé si será ambiciosa, como podría serlo. No, bueno, estamos muy cerca. Ha dicho que que hace 3 años que empezó la obra, o sea, que ha sido 3 años, pero teniendo en cuenta la importancia del personaje, me pregunto, ¿cuántos años de estudio y estar en la cabeza hasta llegar a decir, voy a escribirla? Bueno, yo juego aquí con ventaja, porque yo me doctoré especializándome y publiqué varios libros sobre la época de Isabel II y sobre, por extensión, la época de la Restauración. O sea que digamos que buena parte de la vida de Galdós ya estaba encarrilada. De hecho, tengo una historia novelada que se llama La reina del triste destino, que publiqué en el 2004, que es sobre Isabel II, ¿no? Entonces, bueno, me especialicé en el siglo XIX y eso me ha ayudado mucho a tener el marco general, que yo creo que es la aportación de este libro, de esta biografía, insertar a Galdós en el contexto de la época. Y eso me ha dado mi oficio de historiador y mi especialización en esta época. Yo creo que además es muy importante, ¿no? Porque Galdós sí tiene algo, además de lo literato, es lo sociólogo, es lo psicólogo, con lo cual una obra escena muy imprescindible. Sin duda. Por ejemplo, no hemos hablado casi porque no ha habido tiempo, el Galdós psicólogo psiquiatra. Él era amigo del doctor Simarro, que fue el director del hospital psiquiátrico de Leganés, que aparece en el primer capítulo de La desheredada, ese hospital, ¿no? Él fue el que modernizó el tratamiento, porque eran casi cárceles los hospitales psiquiátricos entonces, ¿no? Y él fue el que modernizó. Y otro pionero fue el doctor Ezquerdo, que fue compañero de mítines republicanos y fue otro gran pionero de la psiquiatría moderna en España, ¿no? Esto es una aportación de Galdós. Y por supuesto que de Tolstoy y de Dostoyevsky va a coger esa metodología de la introspección, de profundizar en el alma, en los desgarros de los personajes. Pero con el doctor Simarro y con el doctor Ezquerdo se va a aproximar a los avances de la moderna, que son de esa época, del siglo XIX, psicología y psiquiatría. Y aquí se desvió un poquito del naturalismo francés. Aquí tiene eso, y lo que Jover llamó la atención a lo ambiental, es un rasgo específico del Galdós naturalista, que se diferencia de Émile Zola, por ejemplo. Yo tengo la impresión, profesor, de que el problema de Galdós es que era republicano. Yo creo que, teniendo en cuenta la ideología actual que todavía nos pesa los 40 años de la propaganda franquista que han sido tan nefastos, Galdós, como mucha gente, tiene esa losa encima, ¿no? Realmente es importantísimo leer a Galdós, porque leyendo a Galdós nos damos cuenta de que la República no es un virus soviético
no es una confabulación judeo-masónica, sino que hay una tradición que viene desde las Cortes de Cádiz, de ese deseo de libertad, de democracia, de liberalismo, que obviamente choca con la España de su tiempo, en donde hay una aristocracia montaraz, un carlismo fijado en regiones como las Vascongadas o Cataluña, que se oponen a los gobiernos liberales de Madrid. Y yo creo que esa concepción que tenía Galdós, que efectivamente, como usted explicaba, era un hombre adelantado a su tiempo, es la que le ha pesado, la que le ha hundido, su enfrentamiento con la Compañía de Jesús, que le impidió recibir el Nobel. Y precisamente con lo que hemos tenido, a mí no me extraña que Galdós resulte tan desconocido por la gran mayoría de nuestros compatriotas. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Él, de jovencito, tuvo una gran esperanza en ese sexenio democrático, en la Primera República. Vio que ese proyecto se hundió por el golpe de Estado de Martínez Campos, entre otros, ¿no? Pero también va a ser crítico con los dirigentes de la izquierda de la Primera República. Dirá, luego lo digo referido a los episodios nacionales, porque esto lo retrató allí, ¿no? Fue crítico con ello, ¿no? Por ejemplo, en la Primera República, en el episodio de Primera República, habla de la falta de realismo de los dirigentes republicanos, de la falta de cohesión de la izquierda, el fraccionamiento entre los unitarios, los federales. Le pareció que el cantonalismo fue una salvajada porque propició la crisis de la República, el cantonalismo de Cartagena, etcétera, etcétera, ¿no? Se llevó una gran decepción ahí, ¿no? Él recurre en los últimos episodios, a Clío, a la diosa de la historia, le llama Mariclío, es la madre patria, ¿no? Como los protagonistas, Tito Livio, coge de ahí del historiador romano, Tito Livio, ¿no? Que es un alter ego de Galdós, de hecho se queda ciego, como el propio Galdós, y describe la ceguera, ¿no? No comprende la evolución de la historia de España porque es muy incomprensible, porque hay un bloqueo brutal en la época de la Restauración, y no encuentran las claves los españoles para desbloquear ese bloqueo y avanzar. Recurre, como no entienden, ¿qué coño pasa?, diría Galdós, ¿no?, con el proceso histórico español, recurre a Mariclío, a Clío, para que le ayude a explicar esto. Clío le explica a Tito Liviano muchos hitos históricos y otra vez dice, mira, esto es incomprensible, ni te molestes, ¿no? Bueno, pues en uno de los episodios de la Primera República me parece recordar que ahí hace una evaluación muy crítica de la Primera República por estas divisiones, esta falta de realismo. También hubo problemas importantes, la guerra de Cuba, la guerra carlista, todo eso no ayudó. Pero tiene una visión crítica, el radicalismo, de derecha y de izquierda, que siempre condenó Galdós. Y después, la madre patria, Mariclío, dice, bueno, pronto vendrá la Segunda República. Dice, pero yo no sé, esto es tal cual, y esto lo escribe Galdós hacia 1910, o por ahí este episodio, me parece recordar. Dice, pronto vendrá la Segunda República. 16 años después, sucedió. Dice, pero yo no sé si estos chicos, por los dirigentes políticos, van a tener las ideas claras y van a saber qué hacer. Pero no te preocupes. La vencida va a ser la Tercera República. Esto lo dice Galdós. Bueno, a ver si os parece que hemos avanzado mucho. Cedemos la palabra al cantautor Moisés Cánovas. Sí, solo darles las gracias por venir, naturalmente, y recordarles que si alguien está interesado en comprar el libro, aquí lo tienen a su disposición, una licencia. Sí, el autor se lo dedicará en el Póngaselo al nombre de mi mujer, Paula Ortega. Paula Ortega. Bien, pasaba por Madrid y mi hermano dice, quédate hasta el día 13 que tengo el verano. Y me ha prestado la guitarra mi amigo Pepe de Orihuela. Manolo me ha preparado un poco, pero bueno, encantado de colaborar con mi hermano, que es, como es mi hermano mayor,
siempre me ha mandado y dice, bueno, tienes que tocar la guitarra. Y orgulloso de estar aquí con él, porque además se merece, después de todo el trabajo que lleva haciendo en la literatura, este premio de este libro que le está engrandeciendo como escritor. Quiero hacer un tapeo musical de Cloenda, de canciones conocidas, y bueno, si podéis acompañarme. Empiezo con La belleza de Luis Eduardo Aute, que pienso que vive por Madrid, muy cerca de aquí. La belleza es el objetivo de la condición humana, crecer cada día en valores para conseguir la excelencia. La excelencia es la belleza con B alta. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuso otra batalla que librar su corazón y ponerse cuerpo a tierra bajo el peso de la historia y enlairar hasta la gloria el poder de la razón. Ahora que ya no hay trinchera, el combate es la escalera y el que suba en lo más alto ponga a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y miraos, son reptiles al acecho de la presa. Negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Todos siguen los raíles que conducen a la cumbre, locos porque nos deslumbren su estúpida ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es la meta, embaucador insaciable, mes que pastifar tristezas, no han tocado ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, de que todo lo falsario moriría en el pilón. Y ahora que se cae el mundo, ya no somos tan iguales. Tanto tienes, tanto vales. Busca la revolución, reivindico el meu miratge de sentir-me encara viu, de viatjar pel teus llavis, descobrint en el viatge la certesa de trobar-me. La belleza, la belleza, la belleza,
clásico de José Agustín Goytisolo, un poeta que musicó extraordinariamente el gran Paco Ibáñez. Como sabéis, la madre de José Agustín se llamaba Julia y su hija también se llamaba Julia. Y esta canción se llama Palabras para Julia y va dedicada a su hija. Ya la conocéis. Ya no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un hoyito interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, ahora pienso. Un hombre es solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvos, no son nada, no son nada. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como la pienso en ti. Ya te entregues y te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo ya estoy en el camino, en el camino, y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. En ti. Acabo para hacerlo rápido, una canción que no canto hace mucho porque es del gran cantautor José Antonio Labordeta, aragonés. Hay muchos aragoneses en Cataluña, donde yo viví 40 años. Yo también me siento inmigrante, todos somos inmigrantes. Yo, Paco y Pepe vinieron de Orihuela a Madrid, yo me fui de Orihuela a Cataluña, otros se fueron más lejos a Francia, a Alemania, a Suiza, y ahora viene la generación de nuestros hijos. Tengo una hija en Ginebra, y otros tienen hijos arquitectos e ingenieros que están en el extranjero. Y la inmigración para mí es dura, es un desgarro emocional muy fuerte, dejar la casa, dejar tu tierra, irte con lo opuesto, como se fue Machado a Coyuler. Y desde luego, para los que sois inmigrantes como yo, que os llene la alegría esta canción.
todos repiten lo mismo cuando dicen que se marcha con 4 granos de trigo. Se alimentaban, vivían él y la vieja, y el resto de la compañía, y al sol de los mediodías se calentaba. Para la vida la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra y para la primavera nada. Mula paridera y monte, cielo tristeza y casona, y el día que el tren se marcha, todo abandona. Se fue harto de promesas, harto de palabras buenas, y ahora debe andar perdido por algún rincón del mapa. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra y para la primavera nada. Si en algún camino encuentras alguien con la casa a cuestas, no preguntes por su tierra, que te mirará con rabia en la voz y el viento, con rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ha